sabéis, me toca impartir los módulos de mercantil, fiscal y laboral. Son temas bastante arduos, pesados, e intentaré que sean lo menos rollo o pesados posibles, ¿vale? Como todos sabéis, la idea de crear una empresa tiene que constituir en la idea inicial. Todo proyecto de una empresa se desarrolla en torno a una idea, que surge como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. El surgimiento de la idea para crear una empresa varía en función de las circunstancias de cada persona. Y evidentemente son muchos los factores que pueden llevar a una persona a inclinarse a un determinado concreto tipo de negocio. Con carácter general, los factores que determinan la elección de la idea pueden ser pues, la repetición de experiencias ajenas, como es el efecto reflejo de los negocios nuevos, que se produce frecuentemente en las épocas de expansión de la economía, nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos o de nueva creación o con un alto porcentaje de crecimiento. Otros pueden ser los conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos. Otros pueden depender de la experiencia del futuro empresario, pues que haya sido trabajador o directivo de otro negocio y que pretenda independizarse. También puede darse la situación que posee un producto innovador que estima que puede generar un mercado. Puede ser también que se trate de negocios o actividades de escasa complejidad que permitan a cualquier persona establecerse por cuenta propia en una actividad concreta. Y cuando tenemos la idea, que es, digamos, el objeto principal de cualquier empresa, otro elemento fundamental es la elección de la forma jurídica. La elección de la forma jurídica va a determinar y conlleva el tratamiento fiscal, que también es muy importante para una empresa. Evidentemente, la elección de la forma jurídica conlleva y tenemos que tener en cuenta muchos factores para la elección de la misma. En primer lugar, número de socios, la cuantía del capital social, los requisitos de la Constitución, las obligaciones fiscales, el régimen de la seguridad social, la contratación laboral, la responsabilidad frente a terceros. Todos sabemos, es decir, que podemos tener un empresario individual y que podemos tener una sociedad. En función de la forma jurídica, tenemos unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Qué entendemos por empresario, persona individual, lo que todos denominamos autónomo? Pues es una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo de o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. ¿Las ventajas? Pues hombre, es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño. Es la forma que menos gestiones y trámites ha de hacerse para la realización de una actividad, puesto que no tiene que realizar ningún trámite de adquisición de la personalidad jurídica. Evidentemente puede resultar más económico, dado que no crea persona jurídica distinta del propio empresario. Pero también hay que tener en cuenta que tiene inconvenientes. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del empresario es ilimitada. ¿Qué significa esto? Pues que responde con su patrimonio personal de todas las deudas generadas en su actividad. El titular de la empresa ha de hacer frente en solitario a los gastos y a las inversiones, así como a la gestión y a la administración. Si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos impositivos elevados, ya que la persona física tributa por tipos crecientes cuanto mayor es su volumen de renta, mientras que las sociedades de reducida dimensión, es decir, las de menos de 8 millones de euros de cifra de negocios, tributan al 25% sobre los primeros 120.000 euros de beneficios. Evidentemente, la responsabilidad del empresario individual hemos dicho que es ilimitada y que la misma actúa y responde en nombre propio, asumiendo los derechos y obligaciones derivados de la actividad. Y su responsabilidad frente a terceros es universal. Responde con todo su patrimonio presente y futuro de las deudas contraídas en la actividad de la empresa. Otro tema fundamental es que si el empresario o empresaria están casados en gananciales, pueden dar lugar a que la responsabilidad derivada de sus actividades alcance al otro cónyuge. Por ello hay que tener en cuenta el régimen económico que rige el matrimonio y la naturaleza de los bienes en cuestión. Los bienes privativos del empresario quedan obligados a los resultados de la actividad empresarial.
y los bienes destinados al ejercicio de la actividad y los adquiridos como consecuencia de dicho ejercicio responden en todo caso del resultado de la misma. En el régimen de bienes gananciales, cuando se trata de bienes comunes del matrimonio, para que estos queden obligados será necesario el consentimiento de ambos cónyuges. El consentimiento se presume cuando se ejerce la actividad empresarial con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge, y también cuando al contraer matrimonio uno de los cónyuges ejerciese la actividad y continuase con ella sin oposición del otro. Los bienes propios del cónyuge del empresario no quedarían afectos al ejercicio de la actividad empresarial, salvo que exista un consentimiento expreso de dicho cónyuge. En todo caso, el cónyuge puede revocar libremente el consentimiento tanto expreso como presunto. En este sentido es importante recalcar que si bien el empresario individual no está obligado a inscribirse en el registro mercantil, puede ser conveniente inscribirse en él, entre otras razones, para registrar los datos relativos al cónyuge. Si el régimen económico del matrimonio, capitulaciones matrimoniales, así como el consentimiento, es la revocación u oposición del cónyuge a la afección a la actividad empresarial de los bienes comunes a los privativos, es conveniente y necesario la inscripción en el registro mercantil para, digamos, la privatización o la excepción de la responsabilidad de los bienes del matrimonio. Después luego hay otra figura que es la del autónomo dependiente. Esta expresión, aunque parece contradictoria en una primera, autónomo dependiente, así que son como términos contradictorios, no sé si sabéis lo que significa, pero la descripción del autónomo dependiente se define como es un tipo particular, evidentemente, de un empresario particular que está regulado en la Ley 20/2000 del año 2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, donde se define como aquel que realiza una actividad económica profesional a título lucrativo de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica denominada cliente, del que depende económicamente al menos en un 75% de sus ingresos. Es decir, es un empresario autónomo que digamos que realiza su actividad en un 75% para un mismo empresario, ¿vale? Entonces, por eso de ahí la figura autónomo dependiente. El contrato entre ambos ha de realizarse obligatoriamente por escrito y deberá registrarse en una oficina pública correspondiente. El contrato tiene por objeto la realización de la actividad económica o profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente, pudiendo celebrarse para la ejecución de una obra o serie de ellas, o para la prestación de uno o más servicios. El proceso de constitución y trámites a seguir para la puesta en marcha de una empresa, bueno, pues sabemos, el empresario individual, ya más o menos lo hemos explicado de una forma genérica, y después tenemos colectividades sin personalidad jurídica, que ya sabéis que algunas han quedado sin efecto, y otras que son las sociedades mercantiles y sociedades mercantiles especiales. Vamos a tratar por encima un poco el empresario individual y sobre todo luego nos meteremos un poco más detalladamente en las sociedades más importantes como son las sociedades anónimas, las limitadas, las sociedades limitadas laborales y las más habituales que son las de nueva creación o las que se crean en Internet de una forma más rápida. A ver, el proceso de constitución de la empresa individual, sabemos que la inscripción al registro mercantil del empresario individual es meramente voluntario, sobre todo a efectos de la exención de la responsabilidad del cónyuge, a efectos de la exención del patrimonio del cónyuge no afecto a la actividad empresarial. Y los trámites para ejercer la actividad, bueno, pues todos sabemos, el alta en el censo de empresarios, el IAE, que es el impuesto a actividades económicas, exento para las empresas de nueva actuación durante los 2 primeros años. La tesorería territorial de la Seguridad Social, afiliación y número de alta en el régimen de la Seguridad Social y en el caso de contratar trabajadores, la inscripción de la empresa en la afiliación, alta de los trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social y el alta de los contratos de trabajo. Después, respecto de las consejerías de trabajo de las comunidades autónomas, la comunicación de la apertura en el centro de trabajo. Respecto a la inspección, provisión de trabajo, la abstención y la legalización del libro de visitas y la abstención del calendario laboral. Respecto al ayuntamiento correspondiente, la correspondiente abstención de la licencia de actividad y el alta en el impuesto sobre bienes inmuebles. Luego tenemos otros registros, como pueden ser los registros de signos distintivos o los registros de ficheros de carácter personal. Después luego hay otros tipos de sociedades, las sociedades mercantiles especiales, como por ejemplo las sociedades laborales,
sociedades cooperativas, sociedades de garantías recíprocas, entidades de capital riesgo y agrupaciones de interés económico que requerirían un análisis más específico, pero que no van a ser objeto de nuestra clase. El proceso de constitución de cada sociedad tiene un proceso de constitución diferente y evidentemente necesitamos detallar minuciosamente cada forma jurídica, pero vamos a hablar a grandes rasgos y no os voy a marear ni a detallar minuciosamente cada aspecto, cada forma jurídica. A ver, por ejemplo, os voy a relatar simplemente a nivel numérico. Sociedad laboral, sociedad cooperativa, sociedades de garantía recíproca, entidades de capital riesgo y agrupaciones de interés económico. Trámites para ejercer la actividad, ya hemos dicho. Agencia tributaria, ayuntamientos, seguridad social, inscripción en la seguridad social correspondiente de los nuevos altas de trabajadores. Después tendríamos la obtención del libro de visitas y después tendríamos otros signos como serían registros de signos distintivos de marcas, ficheros de carácter personal, etc. Ahora, descripción. ¿Qué es una sociedad? Bien. Sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales con una estructura y funcionamiento democrático. Esto suena así muy bonito o como muy... Pero en realidad, si detallamos minuciosamente este párrafo, cualquier sociedad cumple esta descripción. El marco legal, evidentemente cada sociedad o cada forma jurídica está encuadrada en una determinada ley que recoge unas características, ¿vale? Después, cada forma jurídica requiere un determinado número de socios, un determinado capital social, unas determinadas obligaciones y responsabilidades, pero que todas tienen que cumplir los deberes legales y estatutarios, cumplir los acuerdos adoptados por los órganos sociales, participar en las actividades, guardar secretos sobre los asuntos y datos, aceptar los cargos para los que fueran elegidos, cumplir con las obligaciones económicas y evidentemente no realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la propia empresa. Los derechos. Todos los derechos reconocidos legal o estatutariamente y en especial derecho a participar en todas las actividades de la empresa, ser electos o elegibles para los cargos de los órganos sociales, recibir la información necesaria, actualización y liquidación de las aportaciones correspondientes al capital social, así como a percibir los intereses de las mismas, la formación profesional adecuada, así como el derecho a participar, asistir en debates, formular y votar propuestas, así como pertenecer o tener derecho a ser socios colaboradores. Las características de cada forma jurídica, insistimos, depende de cada entidad o empresa en la que estemos detallando. Quiero haceros especial énfasis en una de las nuevas sociedades limitadas de nueva empresa, que digamos es una de las más utilizadas, por la más, digamos que tiene unas características como mucho más ágiles. Es una especialidad de la sociedad limitada. Las ventajas, pues que es una posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha por medios telemáticos, evitando desplazamientos al emprendedor y un ahorro sustancial de tiempos y costes mediante el documento único electrónico que habéis oído todos, que es el DUE, así como la posibilidad de la constitución por el procedimiento presencial con los mismos tiempos de respuesta de notarios y registradores en el plazo de 48 horas, siempre que se opte por la utilización de unos estatutos sociales orientativos. El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad, si bien se da opción a los socios de establecer además una actividad singular. Igualmente, la utilización de una denominación social especial que incorpora un código alfanumérico, que es un ID-CIRCE, lo que permite la obtención en el plazo de 24 horas. Por otra parte, igualmente no es obligatoria la llevancia del libro registro de socios, porque el reducido número de socios no lo hace necesario. También tiene ventajas a nivel fiscal para ayudar a superar los primeros años de actividad empresarial
y también tiene ventajas en las importantes facilidades para continuar su actividad como sociedad de responsabilidad limitada, es decir, que una vez puede transformarse, digamos, en una SL. La responsabilidad limitada al capital aportado y la creación de la empresa por Internet. La creación de empresas por Internet ofrece la posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la sociedad limitada por medios, como hemos dicho, telemáticos. Más cosas. Una vez iniciado el trámite, podéis consultar a través de Internet y previa tu identificación el estado de vuestro expediente. Además, si lo deseáis, también recibís a través de vuestro teléfono móvil mensajes comunicándoos la finalización de los trámites más significativos. Los pasos previos al procedimiento telemático, pues tenéis que constituir el depósito del capital social, ¿vale? Tenéis que cumplimentar el documento único electrónico, el DUE, el otorgamiento de la escritura de constitución, la solicitud del NIF provisional, liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la inscripción en el registro mercantil provincial, trámites en la seguridad social, expedición de la escritura inscrita, solicitud del NIF definitivo de la sociedad, esto es lo normal de cualquier tipo de sociedad, inscripción de ficheros de carácter personal en la Agencia Española de Protección de Datos, solicitud de reserva de marca o nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas, al igual que la solicitud de licencias en el Ayuntamiento. Hay un Real Decreto que quiero que tengáis simplemente como referencia, que es el 682/2003 de 7 de junio, por el que se regula el sistema de tramitación telemática. Una orden también de 4 de junio del 2003. Hay varias órdenes, Real Decreto Legislativo de 1/2010 del 2 de julio, otra ley de 25 del 2011 del 1 de agosto de reforma parcial de la ley de sociedades de capital. Y bueno, en fin, esto ya no quiero ser muy pesada con este tema. La denominación social de la sociedad está formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores, más de un código, es decir, acompañado de un código alfanumérico seguido de las palabras Sociedad Limitada Nueva Empresa o la abreviación SLNE, Sociedad Limitada de Nueva Empresa. Este código alfanumérico se denomina ID-CIRT. Este sistema asegura que la certificación de la denominación social se obtenga de manera inmediata. El proceso de asignación ID-CIRT es completamente telemático, se genera automáticamente cuando se realiza la tramitación telemática de la sociedad. Y en el caso de utilizar el procedimiento presencial para la constitución de la sociedad, la solicitud de certificación de la denominación se realiza a través del portal CIRT. ¿Vale? ¿Qué pasa si quisierais cambiar la denominación social? Pues una de las características de la sociedad limitada de nueva empresa, que puede resultar un inconveniente, es que la denominación social de la empresa en el momento de su constitución no puede ser objetiva o de fantasía, es decir, se debe respetar la regla establecida de los dos apellidos y el nombre de uno de los socios seguidos de un código alfanumérico. Entonces, el formato, gracias a los cambios introducidos por la Ley 24/2005, 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, es posible cambiar la denominación social de la sociedad por una objetiva o de fantasía. El formato especial hasta ahora utilizado para esta sociedad solo será obligatorio en el momento de la constitución, continuando de esta manera con las ventajas que supone una denominación social única de cara a conseguir una rápida constitución. Una vez constituida, se podrá llevar a cabo el cambio de la denominación social, ahora sin tener que seguir este tipo de formato especial. Además, el cambio de denominación social será gratuito en lo que respecta a aranceles notariales y registrales durante los 3 primeros meses desde la constitución de la sociedad. El procedimiento a seguir por una sociedad limitada de nueva empresa ya constituida, si desea llevar a cabo el cambio de la denominación social, es el siguiente. En los casos en que el cambio de denominación social sea voluntario, optando por una denominación social objetiva, o por una de fantasía, o por una denominación social subjetiva, es decir, formada por los dos apellidos de cualquiera de los socios y un código alfanumérico único, se podrá solicitar el cambio por medio de los siguientes procedimientos, o bien de manera presencial en el Registro Mercantil Central en la calle Príncipe de Vergara, o bien por mensajería en la dirección del Registro Mercantil Central o por Internet en el código, bueno, pues en la página web del Registro Mercantil Central.
También puede acudirse por mediación del notario autorizante de la escritura del cambio de denominación social. También puede darse el caso de que no sea voluntaria, sino que sea obligatoria por pérdida de la condición de socio del titular de la denominación social, según lo previsto en el artículo 140.3 de la Ley 2 de 1995, en el cual se podrá optar por una denominación social objetivo de fantasía, siendo el procedimiento el indicado en los puntos 1, 2, respectivamente, o subjetiva, 2 apellidos y el nombre de uno de los 2 socios, más código alfanumérico. Pero evidentemente, ya sea de forma voluntaria o obligatoria, el cambio de denominación social requiere el acuerdo de la Junta General, ya que se trata de una modificación de estatutos sociales, así como su documentación en escritura pública, otorgada ante notario e inscripción en el registro mercantil provincial correspondiente. Capital. El capital social mínimo que deberá ser desembolsado mediante aportaciones dinerarias en el momento de la constitución de la sociedad es de 3.000 euros, mínimo, y el capital 120.000 euros, ¿vale? El proceso de constitución, socio o los socios fundadores deberán en primer lugar realizar los trámites para obtener la denominación social. Notario, escritura pública, ya lo sabéis. La escritura de constitución de la sociedad deberá ser otorgada por todos los socios fundadores, quienes habrán de asumir la totalidad de las participaciones sociales, y deberá expresar necesariamente la identidad del socio o socios, la voluntad de constituir una sociedad limitada de nueva empresa, las aportaciones que cada socio realice, la enumeración de las participaciones asignadas en pago, los estatutos de la sociedad, la determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la administración, en caso de que los estatutos prevean diferentes alternativas, la identidad de la persona o personas que se encargan inicialmente de la administración y de la representación social, al igual que se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen conveniente establecer siempre que no se opongan a las leyes reguladoras. En los estatutos se hará constar al menos lo siguiente: la denominación social, el objeto social, la fecha del cierre del ejercicio social, el domicilio y el capital social, al igual que las participaciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa, al igual que el modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los términos establecidos en la ley. La escritura de constitución deberá presentarse en el correspondiente registro mercantil, al igual que en las correspondientes consejerías de acciones de las comunidades autónomas. Habrá que presentar los debidos impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Igualmente habrá que acudir al registro mercantil para su correspondiente inscripción de la empresa. La agencia tributaria nos facultará el número de identificación fiscal. Las características, ahora pasamos a las características de una sociedad de responsabilidad limitada. Las características de una sociedad de responsabilidad limitada: su capital social está dividido en participaciones sociales y la responsabilidad frente a terceros está limitada al capital aportado. El número máximo de socios en el momento de la constitución se limita a 5, que han de ser personas físicas. Se permite la sociedad limitada de nueva empresa unipersonal. El número de socios puede incrementarse por la transmisión de participaciones sociales. Si como consecuencia de la transmisión son personas jurídicas las que adquieren las participaciones sociales, estas deberán ser enajenadas a favor de personas físicas en un plazo de 3 meses. El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de las actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad. Por otra parte, la denominación social se compone de los apellidos y el nombre de uno de los socios más un código de identificación: sociedad limitada, nueva empresa o la abreviación. Hemos dicho que la forma de constitución puede ser telemática o presencial. El número de socios, ya hemos hecho referencia. La fiscalidad, importante haceros referencia, los trámites a seguir sobre el trámite de actividades económicas, licencia de actividad, alta del régimen de la seguridad social y todo lo que hemos dicho en relación a cualquier tipo de empresa. Respecto al resto de empresas, las sociedades anónimas son, digamos, muy importantes, pero entiendo que para vosotros emprendedores, es decir, entiendo que las más importantes o las más utilizadas van a ser las sociedades limitadas o las sociedades limitadas de una empresa. Por lo tanto, en otra clase nos vamos a detener
en las sociedades anónimas y por hoy terminamos el rollo que os he metido en mi clase y que os ha tocado aguantarme en el día de hoy.